Esta, a diferencia de la epidermis, es vascularizada. Presenta nervios, tejido conectivo, fibroblastos. Es el responsable de la reacción inflamatoria e incluye receptores sensitivos. Ya que esta dermis es vascularizada y la epidermis no, la dermis contribuye a la nutrición de la epidermis. Más abajo tenemos a la hipodermis, que sostiene a la dermis y la epidermis. Es principalmente tejido conectivo y vasos sanguíneos y almacena sobre todo lípidos. Esta sirve sobre todo de protección como amortiguador. Y ya, aparte de esto, tenemos los apéndices cutáneos, como serían las glándulas sudoríparas, sebáceas, el pelo y las uñas. Ahora ya, teniendo bien en claro esta idea, vamos a ver qué es una herida. Hay diferentes conceptos, como la ruptura de las relaciones anatómicas normales como resultado de alguna lesión, o la pérdida de continuidad de las estructuras corporales causadas por alguna lesión física, o la pérdida de continuidad de la piel o mucosas producidas por algún agente físico o químico. Pero un concepto que es quizás un poquito más global, un poquito más, que abarca un poquito más, sería que es la pérdida de continuidad de los tejidos blandos, ya sea piel o mucosas, pero también puede comprometer otros planos más profundos. Esta pérdida de continuidad puede ser ocasionada por algún agente traumático, ya sea físico, químico o biológico. Ahora, en la clasificación, como les dije anteriormente, vamos a clasificarla según la causa, la profundidad y el riesgo de infección. De acuerdo a la causa, tenemos las punzocortantes. Aquí tenemos una imagen. Esa es como una herida que está ocasionada por algún objeto que tenga una punta, pero al mismo tiempo corte, como si fuese un cuchillo, por decirlo así. Es la herida que está allí. Las contusas, ahí tenemos un ejemplo, es por un golpe que genera daño, o sea, un martillazo o alguna caída. Pues las cortantes, en la parte de abajo tenemos una herida cortante, tipo así con una gilet, es un corte un poquito más limpio, por decirlo así. Seguimos con las laceraciones. Las laceraciones, a ver, un ratito creo que se ha movido. Ya, las laceraciones, un ratito. Ya. Ya, acá abajo tenemos la imagen de una herida por laceración, que es irregular y es tipo desgarro. Al costado tenemos una mordedura, ya sea de un perro o de un humano. ¿Se nota un poquito claro? Luego, continuamos con abulsión. Las heridas por abulsión es cuando la piel se desgarra. Está ahí, como ven, con una pinza, con una tijerita, lo puede levantar, porque está separada del resto. Las punzantes a su costado son ocasionadas por algún objeto que tenga una punta específicamente. Abrasión, alguna herida causada por el roce, digamos cuando están ahí en su bicicleta y se cae y termina volando prácticamente y roza con todo el piso, ahí está la herida por abrasión. Y por último, las amputaciones, ahí tenemos una imagen bien clara. Luego, según la profundidad, es un poquito más fácil esta clasificación. Tenemos las superficiales, solo compromete a la dermis, un poquito de poder, epidermis y dermis, y en las profundas ya puede llegar más al fondo, un poquito más, y las penetrantes ya llegan a comprometer algunas estructuras que son más profundas. Ahora, según el riesgo de infección, tenemos las heridas no infectadas,
que es una herida sin infección, la herida por arma de fuego, heridas limpias. Cuando digo heridas limpias me refiero a que no tenga, digamos, tierra o pedacitos de vidrio o algo que pueda ensuciarla. Pues tenemos las heridas por mordedura, ya sea del gatito, del perrito, de una persona. Una herida infectada cuando ya tiene materia. Y bordas con infección, con afección. Esta herida puede llegar a estar necrosada, puede tener restos de tierra, de diferentes objetos y ya. Sí, continuando con la exposición, vamos a hablar un poco de las heridas químicas. Estas van a ser heridas intencionales que van a ser producidas por un agente químico que va a dañar esta parte de la piel. Entonces tenemos de que estas pueden darse tanto en tejidos superficiales que van a denudar la zona, no van a dañarla. Tenemos que esas sustancias van a causar una inflamación y bueno, con el tiempo va a haber una reepitelización de esa superficie. Pero en estos procedimientos se van a utilizar con frecuencia en los escamados faciales, por ejemplo, en cirugía plástica o en cirugía dermatológica, para algunos casos. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, tenemos un poco de las heridas que son limpias. Estas heridas se van a caracterizar porque son heridas no infectadas, en las que no se va a encontrar inflamación y en las que no se va a penetrar las cavidades huecas o los sistemas grandes, ¿no? El tracto respiratorio, digestivo, genital o urinario. Estas son las más, digamos, simples, sencillas de tratar. Y bueno, la frecuencia de infección no debe pasar más del 2%. Tenemos las heridas limpias contaminadas, en las que la herida quirúrgica va a penetrar una víscera, un órgano hueco, puede ser del tracto respiratorio, digestivo, genital o urinario, pero hay condiciones que son controladas y no hay contaminación inusual, ¿no? La frecuencia de infección en estos casos es mayor y puede ser del 5 hasta el 10%. Siguiente, por favor. Las heridas contaminadas, en esta por el mismo nombre, va a haber ya más contaminación y agentes patógenos. En esta la herida va a ser abierta, fresca, como podemos ver en la imagen. Y bueno, muchas veces pueden penetrar las cavidades o vísceras huecas. Entonces va a haber cirugías con falla mayor en la técnica quirúrgica estéril o un derrame abundante de líquido intestinal, por ejemplo. En esos casos las infecciones pueden oscilar entre 10 al 20%. Y las heridas sucias son las heridas más complicadas, más complejas. Son heridas traumáticas de más de 12 horas de evolución, con retención de tejido desvitalizado, o aquellas que tienen una infección clínica o una víscera perforada, ¿no? En este tipo de heridas van a encontrarse microorganismos que van a ser causantes de infecciones postoperatorias, por ejemplo, y bueno, van a estar presentes en el campo operatorio durante la cirugía. En estos casos la infección es más complicada y puede ocurrir en más del 20% de los casos. Siguiente, por favor. Entonces, para el principio de tratamiento de heridas tenemos que tener en cuenta de que la base de la curación de heridas se va a basar en tres pilares. Profiláctica, sobre todo para los casos de mordeduras o la profilaxis antirrábica, ¿no? Medidas generales, tanto para calmar los síntomas como para una buena cicatrización. Entonces, si vemos que hay un riesgo de infección o inflamación, que muy probablemente haya, concomitantemente dolor, se pueden usar antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos. Y bueno, las curaciones. En cuanto a las curaciones, estas pueden ser luego del manejo inicial, cada 24 o 48 horas, dependiendo de la gravedad del caso, para asegurarse que haya un correcto control y evolución de la herida.
El siguiente. Ya. Entonces, para la curación, tenemos que se puede usar la anestesia. Generalmente se usa la anestesia local para heridas que son manejables, ¿no? Y la anestesia general para heridas ya, digamos, pacientes politraumatizados o heridas que sean muy graves, ¿no? Que comprometan algún órgano, alguna perforación de una víscera. Entre los anestésicos locales, lo más usado es la lidocaína, que, bueno, por su comienzo de acción inmediato y una potencia buena, y, bueno, por la duración también. En cuanto a la limpieza, es importante la limpieza de las heridas eh, con un lavado adecuado por la presencia de infección, ¿no? Y bueno, de que se agrave esta herida con una necrosis o tejido purulento. También es importante lavar el tejido circundante con sustancias antisépticas, siempre manteniendo la sepsis y antisepsis, y seguido de irrigación a presión con solución fisiológica. También se puede dar casos de desbridamiento y escisión. Esto se refiere a que se van a recortar los bordes de la herida y los tejidos que estén necrotizados para que haya un margen de seguridad, ¿no? Un margen uniforme. Siguiente. En cuanto a las suturas, bueno, las suturas se pueden realizar eh, hasta 24 horas después de ocurrido el accidente, la lesión, y si se administra un antibiótico sistémico. Puede también realizarse entre 24 y 36 horas después de la lesión si se puede intentar la sutura previo reavivamiento de los bordes. Las heridas profundas, recordar que se deben suturar por planos, es decir, los planos musculares. Y bueno, las suturas se pueden retirar dependiendo de la localización de la herida. También tenemos los tipos de cicatrización, es decir, por ejemplo, el cierre de primera intención, que se va a dar en heridas sin complicaciones, en la que hayan bordes claros y limpios, y bueno, con un tiempo de evolución menor a 15 días. Entonces, en estos casos se usa una sutura o un medio de fijación, y el cirujano, el médico, va a coser la herida, ¿no? En la cicatrización por segunda intención se van a dar en los casos de heridas que son con bordes muy amplios y en los que hay un alto riesgo de infección. En estos se va a buscar el cierre espontáneo, luego claro, de una curación adecuada, ¿no? El uso de apósitos, por ejemplo, que eso va a ver más adelante, y el cierre por tercera intención o por granulación es una combinación de los dos tipos anteriores. En estos tipos de heridas van a haber abundante tejido de granulación y cuando mejora la condición de la herida, el cirujano va a realizar un cierre primario. Siguiente, por favor. Entonces, esto es un poco para el proceso de curación. Se realiza primeramente el lavado de manos clínico, que es muy importante. Se debe preparar y, bueno, buscar un equipamiento adecuado para el coche de curaciones, manteniendo siempre la asepsis, y valorar si contamos con un personal que asista al procedimiento. Luego, explicar siempre al paciente el procedimiento, pedir su consentimiento y manifestarle la importancia, ¿no?, de realizar la limpieza de la herida. Se debe colocar al paciente en una posición adecuada, el uso correcto de los guantes y, bueno, retirar cuidadosamente la cinta quirúrgica, siguiendo la dirección del vello, retirar el apósito y eliminarlo, y nuevamente realizar el lavado de manos clínicos, abrir el set de curación y proceder a la curación, ¿no? En cuanto al equipo de curación, nos mencionan que se cuenta con suero fisiológico, las jeringas, en los casos que sean necesarios, apósitos y gasas, y el campo de curación. Siguiente. En los casos de los apósitos que se pueden usar, estos se pueden clasificar según su complejidad y tenemos, por ejemplo, los apósitos pasivos, entre estos gasas, el apósito tradicional, el que más conocemos, y las espumas. Los apósitos activos pueden ser las mallas de contacto, los apósitos transparentes, las espumas hidrofílicas o hidrocelulares, hay hidrocoloides, hidrogel y apósitos de plata. Estos van a ser para heridas que sean un poco más complejas. Por ejemplo, los apósitos de plata previenen las infecciones, que hay infección en las heridas. Y en los mixtos tenemos apósitos que llevan elementos tanto pasivos como activos, ¿no? Y bueno, eso sería todo
por la presentación. Muchas gracias por su atención.